Bueno, bienvenidos a todos y todas a un nuevo espacio de Palquer, un nuevo Ateneo que hace tiempo que venimos pensando y hoy tenemos el gusto de compartir junto a ustedes y junto a Wada Colombo Paz, que ahora la voy a presentar, que es nuestra invitada especial del día de hoy. El tema que elegimos es un tema que creo que nos atraviesa a todos como profesionales, como comunidad, y también como familia, como acompañantes, que tiene que ver con cómo conversar sobre la muerte en la infancia. Es un tema, y a lo largo de estas semanas, desde que publicamos el Ateneo, nos llegaron muchísimas consultas, no solamente profesionales, sino de gente interesada en la temática, así que le pedimos a Wada que armara una presentación que fuera accesible para todos, porque verdaderamente creemos que es un tema que nos convoca, que nos interroga y que nos atraviesa a todos, el lugar en el que estemos, en donde hay alrededor de este tema un montón de mitos, un montón de falsas creencias respecto a cómo abordar la muerte en la infancia y en las distintas etapas del ciclo vital. Así que nos parece que va a ser por demás interesante y que seguramente nos vamos a Perdón, llevar... Luz, Sí, sabes que no me está permitiendo admitir, hay 8 invitados, no me está permitiendo, no sé por qué. bueno. Nos vamos a llevar, estoy segura de acá, un montón de recursos para nuestra vida profesional, pero también para nuestra vida personal. Así que, sin mucho más, la voy a presentar a Guadalupe Colombo Paz, que está acompañándonos hoy desde Bariloche, desde fondo se ve la montaña. Es psicóloga, es especialista en psico-oncología, en cuidados paliativos, en duelo y trauma. Trabaja actualmente en el Centro de Radioterapia Intecnus y además en su consultorio privado. Y además de ser psicóloga especialista en psico-oncología, en cuidados paliativos, también Wada es actriz y es escritora. Ha escrito un libro que recomendamos que se llama Intersticios, y entiendo, Wada, bueno, que toda esta caja de herramientas que tenés, no solamente del mundo de la psicología y de los cuidados paliativos, sino también del mundo del arte, te ayuda a acompañar a niños, niñas, adolescentes y a familias en ocasión de fragilidad, de vulnerabilidad, de enfermedad y de duelo. Bueno, sí, Muchas gracias. por esa pregunta que me gusta. Para mí el arte y la terapia estuvieron unidos siempre y no encuentro otra forma de acompañar a las personas, grandes o pequeñas, que llegan y es desde ahí. Por eso lo pongo, porque quizás no es una psicóloga, solamente psicóloga, sino que también estoy muy acompañada de la parte artística, que a la hora también de tocar temas tan bordes, ¿no?, de la vida, o acompañar niños a morir también, que es a lo que me dedico. El arte viene a poner un lenguaje cuando no hay lenguaje. Así que hoy va a ser desde ahí, desde todo esto también que dijo Luz. Agradezco mucho estar acá. Hace mucho frío donde estoy yo. Espero que donde estén ustedes estén calentitos. Y voy a ir conversando y voy a ir contando cosas. Van a ver, las voy a invitar a reflexionar. Como decía Luz, estos son temas que nos llevan también a una búsqueda personal. Así que también quedarán preguntas flotando. Y después algunas cositas teóricas, o compartir algo de lo que fui aprendiendo en mi recorrido de estos años. Y me irán haciendo preguntas, pueden ir anotando en el chat, o en algunos momentos podemos ir dialogando. ¿Sí? El título de la charla era "Cómo conversar sobre la muerte en la infancia", y agregué sobre enfermar y duelar, ya que estamos, porque es un poco todo, ¿no? Y como que a veces la muerte también es algo tan abstracto y tan difícil que la descubro a través de un duelo, ¿no? O a través de una enfermedad, o de un diagnóstico. Entonces, por donde sea que lleguemos a ella, para este tema de poder afrontarlo y poder conversarlo a edades tempranas, es una oportunidad, ¿sí? Entonces, vamos a hablar mucho también sobre duelo y enfermedad. Los ejes en los que yo trabajo es vivir, enfermar, morir y duelar. Entonces, vamos a ver si sale.
Antes de cómo hablar, ¿no? Que sería ya, bueno, ok, ponernos a trabajar, me parecía que había una pregunta antes, porque quizás quienes están acá es porque esta pregunta ya se la hicieron y tienen respuestas que los llevan a, ok, hay que hacerlo, veamos cómo. Pero si no nos hacemos la pregunta primero desde dónde, o sea, ¿por qué hay que hablar, no? Porque hay tantos temas para hablar en la infancia, cuando criamos, cuando educamos, cuando acompañamos, ¿por qué también hablar de esto, no? Como si es algo... Bueno, tenemos que tener claro, porque es desde donde el adulto se posiciona, es desde donde le va a llegar a esa persona pequeña lo que se dice. Esto es en cualquier temática. Entonces necesito que estemos convencidos. Así que lo que voy a hacer ahora es convencerlos, o intentar convencerlos de por qué. Porque si no también podríamos decir, bueno, que vaya la psicóloga, ¿no? Que esto lo hable con la psicóloga y listo. Y la verdad es que no, que estas son temáticas que tocan todas las esferas por las que pasa ese niño, niña, adolescente. Entonces, es muy importante que todos algo sepamos y entendamos que es un tema muy importante. Entonces, ¿de quién es este tema? ¿Es de salud? ¿Lo tienen que hablar solo los médicos, los psicólogos, el pediatra? ¿Es de la escuela? Que muchas veces yo formo parte también de un proyecto que se llama Duelo y Escuelas, donde vamos a capacitar y hablar en las escuelas, y cuando llegamos también los docentes, con mucha razón, nos dicen, nosotros nos ocupamos de enseñar a leer, a escribir, a todo, también nos tenemos que ocupar de la muerte y el duelo, ¿no? Y los pediatras, bueno, nosotros nos ocupamos de niños sanos, de ver cómo acompañarlos en enfermedades, también tenemos que hablar del duelo. Es como una papa caliente, ¿no? La muerte y el duelo en la infancia que nadie quiere agarrar. Y es de la familia también, podríamos preguntarnos. Espero que se estén haciendo alguna respuesta, porque también la pregunta es si es de ustedes. No sé, no nos da el tiempo, lamentablemente, porque me encantaría saber desde dónde están, si trabajan en salud, en educación, si son papás, mamás, tíos, abuelos, vecinos, lo que sea que estén acompañando a alguien o que les interese desde ahí, porque la respuesta es sí, es de todos nosotros. Esto es un tema que toca todos los lugares por los que circulamos cuando vamos creciendo. Y si los invito a pensar en sus biografías, en cuándo fue su primer contacto con la muerte, qué edad tenían, quién los miró, quién les dijo algo, qué adulto estuvo disponible y qué adultos no estuvieron disponibles. Entonces, si esta pregunta nos la empezamos a hacer todos y quizás es poder que ustedes, si ustedes están convencidos y por eso están acá, bueno, ser replicadores y ayudar a que este es un tema de educación, de salud y de la familia, ¿sí? Es de todos, porque sabiendo que este tema, entonces, yo también tengo acá unos machetitos para no irme por las ramas, y entonces, cuando miro para abajo, estoy mirando los papeles, eso también por las dudas, no es de descortés. Entonces, como sabiendo que este tema es de todas y de todos nosotros, porque incluye a todos los que estamos en el tránsito del crecimiento de los niños, también es importante afianzar esto, y a veces para afianzar necesitamos algo de información, ¿no? Porque decimos, ok, sí, ¿no? Llegamos todos y decimos, es un tema, porque si no los chicos miran para un lado, miran para el otro, encuentran solo silencio, ¿no? Y hay veces que hay que poner palabras. Entonces, ¿por qué necesitamos hablarlo? Vamos ahora a algunos beneficios muy importantes. El primero es para prevenir el abandono emocional. Si yo no toco estos temas, aunque me dé miedo, aunque me cueste, estoy abandonando emocionalmente a esa persona pequeña. Ese niño necesita, porque a veces con buenas intenciones los adultos hacemos mucho lío, ¿no? Entonces, no, para protegerlo, mejor no toco el tema. Y, y ese tema ya le está sucediendo, porque el amiguito del colegio se murió, porque él está atravesando un diagnóstico de cáncer que no entiende bien qué es ese cáncer. Y si yo no me hago estas preguntas, perdón, no me hago estas preguntas y no voy a abordarlo, lo estoy abandonando emocionalmente, no lo estoy protegiendo, ¿sí? El niño tiene derecho a tener un sostén para lo que sea que le pase, para emocionarse, para llorar, sin que sea tildado de nada, ¿sí? Necesita y tiene derecho a una disponibilidad afectiva. Entonces, ¿por qué? Para prevenir abandono emocional.
para evitar personas inseguras. Porque también hay algo acá, esto les voy a compartir una escena de, hace unos años acompañaba a una mamá con un cáncer avanzado, con hijos pequeños, y muchas veces mi trabajo es en las casas, voy a los domicilios. Y cuando estaba, los hijos tendrían primaria, 5 y 7, ella estaba muy angustiada, ya estábamos hablando de que se acercaba el final, y ella llora, ¿no? Y entonces en ese llanto aparecen los niños, y ella le dice, estoy llorando de felicidad a los chicos. Los chicos vinieron con una preocupación muy genuina, mami, ¿qué pasa? ¿No? Hay algo, la percepción de esos niños era, algo no anda bien. Pero cuando la mamá, en un intento, con muy buena intención, pero lo que hace es negar eso, o decir que esa percepción no es real, estoy insegurizándolos. Estoy haciendo que eso que él siente, que esos niños sentían, no es real. Entonces, no, entonces eso que percibo, dudo. Esa duda inseguriza. Entonces, cuando yo lo siento, digo, sí, estoy llorando, porque hay algo que no está bien en mi cuerpo, y hay algo que me entristece, y bla, 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 ahora vemos cómo se habla, pero estoy haciendo que, ok, entonces esto que percibo es real, entonces mi voz es válida. Entonces, fíjense lo importante que también es, porque también puedo prevenir la inseguridad futura, adultos inseguros que llegan a nuestras consultas, porque negaron sus emociones de chiquititos. También para evitar las sociedades traumadas, ¿no? Esto de generaciones... Perdón. Me agarró mucha tos. Hoy atendí mucha gente también, así que... Ahí estoy, ¿me escuchan bien? Estás aclarado. Entonces, también para evitar sociedades traumadas, porque somos colectivos, y si hay temas que no se hablan, también suceden los tabús, el secreto, estas cosas que no empezamos a decir, y somos muchos sin decir. Entonces, empieza a circular algo de que este tema no se puede hablar. Y los niños perciben, si esto no se puede hablar, es porque es algo grande, es algo malo, ¿no? Empiezan las interpretaciones, y ahí reforzamos el abandono emocional. Se quedan solos con lo que interpretan. Hay que hablar de estos temas porque así los preparamos para la vida. Ya que estamos en el Mundial, hay una frase del director técnico de Argentina que es hay que aprender a sufrir, saber sufrir, creo que lo dice, algo así. Y la verdad es que hay una gran sabiduría ahí. Y a veces no nos enseñan mucho qué hacer con lo que sufrimos. Como sociedad tratamos de que todo lo triste o lo doloroso, bueno, lo ocultamos, ¿no? Y me parece que en este hecho, ¿no? De saber sufrir, de ver que a veces la vida duele, que a veces, sí, las personas se van, como las estaciones. Una forma muy hermosa de hablar de estos temas con las infancias es ver lo que pasa. Yo vivo en un lugar donde es muy claro el verano, es muy clara la primavera, el invierno, el otoño. Las hojas se caen, todo se muere, ¿no? Entonces, eso también es ver la muerte, eso es ver el invierno, ¿no? Esto de la noche oscura. Hay distintas formas, y ahora vamos a ir viendo en cada momento evolutivo, pero es una forma de prepararlos para después frustraciones, para cuando te echan de un trabajo, cuando alguien te dice, no quiero ser tu amigo, ¿no? El rechazo, son pequeñas muertes también. Entonces, hablar de estos temas, porque así también los preparamos para la vida. Los secretos pesados, y también para enseñar esto con lo que decía recién, ¿no? Enseñar a mirar también lo que duele, porque es ahí cuando miro lo que duele, que lo integro. Y la salud mental tiene que ver con integrar, no con, esto lo dejo de lado, ¿no? Después ahí aparece el síntoma, los ataques de pánico, un montón de cosas. Esto no lo quiero mirar, no lo quiero mirar, lo chico es como, a mí me gusta la imagen de una casa con muchas habitaciones, y si yo vivo solo en un lugar y tengo todas las luces apagadas porque son lugares a los que no quiero entrar, porque son los lugares que me duelen, termino viviendo en un lugar muy pequeño. En cambio, si yo me animo a ir prendiendo esas luces y a mirar, que sí, mamá no va a volver, lo veo, lo siento, lo atravieso, ¿no? El duelo es algo que yo tengo que atravesar, no evitar, ni luchar, ¿sí? Y porque pueden. Esto me parece como muy poderoso. Los niños, las niñas y los adolescentes pueden hablar de la muerte, se los juro. Tienen con qué,
Ahora vamos a ver también algunos mitos, pero me adelanto algo, hay algo de que la muerte y la enfermedad y el dolor no es tema de la infancia. Los niños y las niñas viven guerras, desde las generaciones pasadas viven situaciones traumáticas, viven pérdidas, viven muchas transformaciones. Los niños y las niñas pueden hablar de estos temas. Así que no los van a traumar, no los van a generar un mal momento, lo que van a hacer es cobijarlos y darles como un cuenco para que puedan expresarse y para ustedes también compartir sus cosas, sus dudas. Hablar de la muerte es hablar de lo incierto, es hablar de lo que no sabemos. ¿Cuántas cosas en la vida no sabemos? Entonces, es una gran oportunidad. Bien. Y para seguir entrando un poquito más profundo, invito a que se hagan esta pregunta. ¿Qué es la muerte para ustedes? Y si se animan, la escriben en el chat, no la van a tener que explicar ni nada. Pero ya que queremos hablar de estos temas, hay mucho de trabajo personal, ¿no? Kubler-Ross siempre decía que para quienes trabajamos en paliativos y eh, en oncología, en todos estos temas, había que tener tres cosas: trabajo personal y trabajo personal. Mucho trabajo personal, además de capacitarse y estudiar y un montón de cosas, pero quiero hablar de algo que yo me lo pregunté o no me lo pregunté. ¿Se preguntaron qué es la muerte? Mientras me van respondiendo lo que quieran, ahí leo algo. Si querés, Luz, leer alguno, si hay. Fabián Vera dice muerte, el fin del yo. Yo digo un traspaso. Bien. ¿Alguien más se anima? Ausencia, vacío. Para mí la muerte tiene que ver con los finales en todas sus expresiones, el fin, el cese definitivo de la actividad del organismo, Bien. un tránsito, una metamorfosis, no sé qué es y pienso que eso permite muchas respuestas. Me encantó eso. Sí, es una despedida corporal de un otro y un encuentro con su recuerdo y lo que pudimos compartir. Etapa del ciclo vital, comienzo diferente. Bien, gracias. Vayan dejando y es divino leerlos. Porque la verdad es que esto que dijeron, no sé, y esto habilita muchas respuestas, cuando me toca acompañar a gente pequeña a morir, a gente grande también, les pregunto, esta pregunta se las hago, porque yo no sé qué es la muerte, yo sé lo que es para mí, pero necesito saber para acompañar a un otro qué es la muerte para esa persona o personita. Y es la cantidad de respuestas es buenísima y muchas veces cuando llega al final, en nuestras últimas conversaciones, tiene que ver con ir a ese lugar que me nombraron y que juntos compartimos. Y el arte, acá vino a mostrarnos, hay un montón, los artistas tienen esto, ¿no? Los escritores o los actores de nombrar de manera gráfica o de una manera que quizás a nosotros nos cuesta. Clarice Lispector dice que morir es un algo detrás de la puerta, ¿no? Como una sorpresa. Picasso decía como, ¿quién dijo que es algo malo? Porque también esto, ¿no? Lo completamos, esto que queremos prevenir en la infancia, que es que completen el silencio con quizás cuestiones muy terribles, y por eso ahora vamos a hablar de ir a ver por dónde está esa cabecita. Los adultos también lo hacemos. Entonces, ¿por qué tiene que ser algo malo morir? Igual Whitman dice, la muerte no es el fin, es la salida de una habitación pequeña a una más grande, donde todo es posible. Fue parecida a lo que dijeron ahí. El portal, bueno, siguen diciendo cosas muy buenas, después me las voy a leer todas. Y esta pregunta también se las hice a gente pequeña, y voy a compartir acá algunas respuestas. A su vez hay un librito también, pero estas las saqué de quienes yo he acompañado o les he preguntado. Es cuando te llama el ángel. Es dormir un montón de tiempo. Es cuando el cuerpo ya no funciona más, como una tele que se desenchufa. Cuando te llaman para ayudar en el cielo. Bien.
si algún día nos sentamos a conversar sobre este tema con gente pequeña, seguramente nos pregunten esto. Entonces está bueno ensayar. Y también es una pregunta que se actualiza. Si a mí me preguntaban esto hace unos años, capaz decía algo distinto que ahora. También es algo interesante para conversar en la mesa. Ah, qué planazo. Sí, la verdad es que sí es un plan. Nosotros tenemos unos amigos que tienen se llaman Humana Muerte, quienes invito a que conozcan, que son de Chile, del otro lado de la cordillera, muy cerquita, que inventaron un juego de mesa que se llama La Muerte sobre la Mesa. Y justamente nosotros hacemos sesiones de juego también acá y con este juego, porque habilita estas conversaciones sin que haya alguna situación. Entonces, ¿quién les dice? Hoy en la cena lo comparten, vamos a ver cómo les va. Bien, ahora que entendimos todo esto, dirán, ¿qué significa esto? Bueno, estos son ustedes. ¿Cuál es el rol? ¿No? Es un escenario y es una luz, porque tiene que ver con que ahora que entendimos que esto es importante, que habilita, que previene un montón de cuestiones y que tiene que ver con que tenemos un rol para conversar sobre estos temas, la pregunta es ¿cuál? ¿Cuál es ese rol? ¿No? Entonces, esto es para hacerlos sentir protagonistas. No sé si vivieron alguna vez la experiencia de subir a un escenario. Así nos miran, ¿no? En las infancias cuando es una sensación muy, muy especial, que te están mirando, están esperando algo de vos. Entonces, los invito a que se sientan protagonistas de estas conversaciones. Y no es que tienen que decir una genialidad, pero sí tienen que abrazar la palabra responsabilidad. Es una responsabilidad conversar de esto. Por eso está bueno tomárselo en serio, estar presentes, incluso presentes para sostener la incertidumbre y el no sé. Por eso, para que no estén tan asustados, me gusta esta imagen de que no es que hay que meter los goles de Messi, sino que criar, acompañar, cuidar. Para mí la imagen de faro es la que más representa. El faro está en la tierra, ¿no? Y lo uso mucho en los procesos que acompaño. Y los barquitos pueden ser esas infancias que están por ahí, ¿no? O mis hijos, o mis sobrinos, o mis alumnos, o mis pacientes. Y el faro, cuando el mar está turbulento, no se levanta y va, ¿no? Se queda prendiendo y apagando la luz, disponible. Entonces, pero cuando se acercan está. Entonces, los invito a que con estos temas busquen ser un faro, trabajar sobre esta disponibilidad, porque hay distintos niveles de intervención, ¿no? Esta es una parte medio teórica, pero está la intervención primaria, que es cuando uno da información, que es donde somos todos, ¿no? Esto de, bueno, mi vecino me dijo, hicimos una intervención secundaria donde hay algo más técnico, ¿no? Y la terciaria es la profesional, ¿no? Que también, siendo faros, podemos detectar las luces amarillas. ¿Cuándo es necesario llamar a una psicóloga? Ahora, para hablar de la muerte, no es necesario llamar a una psicóloga. Es necesario estar disponibles, presentes y amorosos, ¿sí? Ahora, sí está bueno saber algunas cosas para ver en qué momento necesito una ayuda especializada, ¿sí? Por eso vamos a entrar a ver qué mitos hay sobre, porque tenemos que saber algunas cuestiones, ¿no? Una de las grandes situaciones que exponen a los chicos al riesgo de no transitar un buen vínculo justamente con estas temáticas en forma funcional tiene que ver con esta idea de protección, ¿no? Que es una protección que termina excluyendo. Es una protección que los deja fuera y lo único que hace es reafirmar la pérdida. Por ejemplo, si es un niño que perdió a su mamá y en la casa no se habla más de la mamá, para que no duela, la pierde por segunda vez, porque nadie la nombra, porque nadie la trae, ¿no? A veces me pasa también con mamás que perdieron hijos y es como que nadie quiere nombrar a su hijito porque les duele tanto. Bueno, eso aísla. Entonces, nombrémoslo, traigamos esto. Al excluirlos le quitamos la posibilidad de que desarrollen las habilidades de afrontamiento a eso que les está pasando. Y algo mucho más terrible, no estamos confiando en ellos, no estamos confiando en que pueden hablar de esto. Por esto que decía, ¿no? De que vivimos como en una vida que aleja el sufrimiento, lo que estoy diciendo es vos no podés con este dolor, así que no hablemos. Por supuesto que no es lo que queremos, pero es lo que termina llegando.
Y es lo que me dicen mis pacientes adultos cuando me dicen, no me dejaron ir al velatorio de mi abuela y no me pude despedir. Los rituales son necesarios y los niños y las niñas necesitan ir a los rituales. No se van a traumar, te lo juro. Lo estoy jurando acá y queda grabado. Algunos mitos sobre lo que pasa en la infancia con todos estos temas. No se dan cuenta de lo que pasa. Se recontra dan cuenta, lo ven todo, nos perciben, están ahí, ¿no? Pescando, pero tratando de decodificar la cara de mamá, el mensaje medio críptico que tuvo con la tía, se recontra dan cuenta. Y lo que quieren es protegernos, con lo cual, si encima no saben y completan, es un poco más peligroso. Porque acá hay una ventaja que tiene la infancia que se las quiero compartir, quizás ya la saben, y es que es una ventaja para abordar estos temas, justamente, y es que el temor a la muerte es algo añadido, no nacemos con temor a la muerte. Los chiquititos, hay dos temores que tienen, es a los ruidos fuertes y al temor a caerse, que son dos temores que son dones, en verdad, porque preservan la vida. Ahora, el temor a la muerte es un temor añadido, por eso es muy importante que estemos muy atentos, porque ellos van a ir construyendo su idea de muerte de datos sueltos. Esto es algo que hay que tenerle miedo, porque todos tienen miedo. Pero si yo me siento a conversar con un niño de 3, de 5 años, van a hablar recontra naturalmente de este tema. Mis grandes maestros fueron mis pacientes pequeñitos del hospital de niños en el Gutiérrez, que me enseñaron que esto se hablaba, era mucho más difícil, es mucho más difícil hablar con los adultos que hablar con los chicos de todo esto. No elaboran con la misma intensidad que los adultos. Esto es verdad, es verdad. Es verdad que tienen diferencias a la hora de que las vamos a ir viendo, pero sí viven con intensidad la pérdida, sí entienden lo que le pasa, ¿sí? Y la intensidad es quizás mayor por momentos. No te lo van a comunicar de la misma manera, no se van a sentar a decirte, che, no sabes, estoy re mal porque se acerca el cumple de mi hermanito. No lo van a decir así. Quizás están endemoniados y nos llaman de la escuela porque se está portando fatal. Bueno, quizás esa es la forma que tiene de decirlo. Los adultos tenemos que protegernos, ¿no? Protección entendida como exclusión, esto creo que ya quedó claro. Se olvidan rápido del tema. ¿Viste cómo son los chicos? Ya está, ya se le pasó, ya está bien. No se olvidan nada, lo viven de otra manera, pero no se están olvidando de nada, ¿sí? Simplemente que, ahora vamos a ver que van y vienen con el tema. Bien, la muerte no es un tema, chicos, recontrafalso, es un tema, la juegan, la hacen acá, se desmayan, la viven, la nombran, la dibujan, está todo el tiempo, ¿sí? Había una chiquita que acompañé que todo el tiempo decían, no, ella está re bien, la mamá está re bien, ella, viste esas personas que tenían una sonrisa tremenda, está bárbara, no necesita nada, no, la muerte, no, ella está... Venía, lo único que hacía en mi consultorio era dibujar corazones negros, negros, negros. Lo único color que elegía era el negro. Y gracias al negro pudimos nombrar y conversar otras posibilidades que esta mamá, con todo el amor del mundo, no estaba habilitando. Y ella pudo, y poco a poco aparecieron otros colores. Pero tuvimos que mirar el negro. Los chicos entonces van formándose, hay algo muy importante también con esto que quería meter un ejemplito también de que ellos van, como les contaba, que no nacemos con este temor a la muerte, la idea de muerte la van construyendo de datos sueltos. Y sobre todo de cómo nos ven a nosotros. Muchas veces para yo trabajar algo, yo quiero ayudar a mi hijo a que sociabilice más. Bueno, yo estoy socializando, yo tengo amigos, yo me dejo cuidar por otros, ¿no? Cuando yo lo trabajo en mí, llega también en cascada. Pero si no, yo le digo, tenés que hacer esto y en casa estoy sola todo el día. ¿Qué pasa ahí? Esas contradicciones. Una vez yo trabajo también para duelo con MDR, que es un modelo terapéutico para reprocesar, ¿no? El almacenamiento de memorias. Bueno, no importa, si quieren lo buscan, pero la cuestión es que
era una niña que estaba con una fobia muy grande, había pasado por un diagnóstico muy fuerte, una enfermedad muy grave, y en el reprocesamiento lo que salió como la escena más traumática no fue ni la cirugía, ni la internación, ni no haber podido caminar por 5 meses, fue la cara de sus papás cuando escucharon al médico el diagnóstico. Ella no entendía qué diagnóstico era, qué significaba, pero ver la cara de sus papás fue el impacto más fuerte de que algo muy grave estaba pasando. Y quedó ahí, porque no hubo palabra, ¿no? Entonces, fíjense qué importante, cómo por eso la idea de protagonistas. Quiero dejar con imágenes, ¿no? Faro, escenario, luz. No para, no para que se vayan cargados, pero sí para que se vayan conscientes de que somos mirados y de que tenemos un rol protagónico. Y que no da lo mismo mi encuentro con esto. No quiere decir ser infalibles, quiere decir estar disponibles. Este es un librito que quizás lo conocen, El pato y la muerte, está también en YouTube, se lo ponen y se los cuentan y todo. Y lo traigo porque para ya entrar en el cómo, ya entendimos por qué, ya entendimos quiénes, ahora vamos a ver cómo. Todo bien, Guadalupe, lo entendí. ¿Cómo hablo con los chicos? Bueno, de manera natural sería mi primera respuesta. Y los libros, el arte, hay un montón de libros que hablan, que nos pueden ayudar, que pueden ser la excusa, que pueden ser para generar debate. Y este librito a mí me encanta porque la muerte es, como decíamos, un tema de la infancia, y la idea es que volvamos a naturalizar esto, ¿no? Y este es un cuento donde un pato se levanta y ve que está la muerte al lado y dice, ¿qué onda? Y como dice acá, yo siempre estoy acá por si acaso, nunca se sabe, ¿no? Y me gusta mucho esta idea de que todos tenemos a nuestra muertecita al lado, esperándonos, acompañándonos. Nadie dijo que nos morimos de viejitos, ¿no? Por eso la idea, eso también es muy importante, lo tengo que desactivar mucho con adultos, que con los niños no está, que es la idea de injusto, ¿no? O se murió tal, no lo puedo creer. Si cuando nacemos lo único que sabemos es que nos vamos a morir. Todo lo demás no lo sabemos. Si me voy a enamorar, si voy a ganar plata, no sé nada. Sé que me voy a morir. Ahora, después vivimos como olvidándonos de esto, ¿no? Entonces, volvamos a lo que propone el pato y la muerte y naturalicémoslo, ¿no? Que vuelva a caminar entre nosotros. Mejor dicho, siguiendo la idea del pato y la muerte, siempre lo hace, solo que nosotros no nos permitimos mucho verla. Hay un libro muy bueno de Maggie O'Farrell, que ahora está bastante conocida, que es la autora de Hamlet, bueno, no sé en inglés, pero que escribe sobre la muerte del hijo de Hamlet, que hay una película muy hermosa. Bueno, ella tiene un libro anterior que se llama Sigo aquí, que es la cantidad de veces que ella estuvo cerca a la muerte. Y es muy interesante porque si yo les pregunto, yo podría contar mi vida en cantidad de momentos en los que, qué cerquita que estuve, acá la vi, acá. Bueno, ¿qué mensaje fue dejando ahí? ¿No? ¿Qué cositas me están mostrando? Perdón. Quizás entonces, con esto de naturalizar, quizás no tengamos que esperar a la pregunta, porque hay algo que se dice y acá muchas psicólogas capaz están en desacuerdo. Pero yo no creo que hay que esperar solamente a que los chicos me pregunten, porque si no preguntan, no, yo no hablo del tema porque no me preguntan. Bueno, pero capaz hay otras formas de hablarlo, capaz a través de un cuento, capaz puedo ir a buscar, porque ojo con el abandono emocional, ¿no? Ahora, por supuesto, adaptado a la edad y a un montón de cosas que ahora vamos a ver, no de cualquier manera, con las palabras adecuadas, con una búsqueda personal, pero esa palabra puede no llegar nunca. Yo muchas veces con adolescentes les presto el yo, porque si espero que me hable un adolescente, chicos, no sé, es terrible, no me hablan. Ahora, a mí me parece, a mí una vez me pasó, y ahí, ¿sabes qué? Creo que esa cara significa, y ahí va apareciendo una palabra. Con mi hija de 8 también lo hago a veces, que sí, no, y empiezo a prestar un poquitito y se desgrana. Y había un montón de palabras, había un montón de emociones. No sería Penélope acá, no esperaría, iría a buscar. Bien. Vamos ahora a ver qué pasa con los niños y la pena, porque es verdad que es diferente, ¿sí? No viven todo de la misma manera. Bien.
La pena es intermitente, porque no pueden explorar de manera racional todos sus pensamientos y sentimientos como nosotros, ¿no? Ah, esto lo veo, lo siento, le hablo. Sin embargo, el proceso acá lo que tiene es que dura más tiempo, ¿sí? Y por eso es que tiene que ser revisado en varios momentos de su biografía. Muchas veces las consultas son cuando un niño vive una pérdida al principio, ¿no? Como al toque, como en el agudo. Y ahí el chico está entendiendo qué pasa, pero quizás de repente cuando termina séptimo, o cuando la niñita tiene su primer periodo y no está su mamá, bueno, ahí se activa, ¿no? Entonces es faro, estoy disponible para cuando esto se despliega más, ¿sí? Muchas veces, justamente, de hecho, en la teoría del duelo, de observar el duelo de los niños, se desarrolló, los autores, un concepto muy interesante que es el concepto de lazos continuos, que es intermitente, pero continúa, o sea, yo no, que es lo que después todos decimos, se muere la persona, pero no se muere mi vínculo con la persona. Yo no voy a dejar de ser mamá de ese ser, ¿no? No voy a dejar de amar a mi esposa. Bueno, no está, voy a construir cómo. Entonces, antes que era como, bueno, esperar a que esto termine, no, es cómo vivo con esto. Ese es el gran desafío. Ahora, en los niños va y viene, quizás en la persona es más, en el adulto se ve más como, bueno, está deprimido, ¿no? O está más maníaco, o ahora está negador. El niño quizás en un mismo día, en realidad el adulto también, pero bueno, en los niños se ve como más clarito esto. Em, Bien. Ahora, los sentimientos y las conductas empiezan a ser lo que nos va hablando, ¿no? Esto que les decía, que quizás no van a poder poner en palabras, pero sí vamos a ver en sus gestos, en sus actos, muchas cuestiones. Su vínculo con el duelo es oscilante y alterna emociones. Por momentos está muy triste y al rato vuelve a jugar como si nada hubiera pasado. Esto es perfectamente normal. Acá no patologicemos a las infancias. El chico está re triste, pero le dicen, vamos al velatorio o está el cumpleaños de fulanito, y capaz que te dice, vamos al cumpleaños de fulanito. Y va y está en el pelotero transpirando y después llora, o después no puede dormir, o tiene pesadillas. Esto es normal, oscila. Las cosas se complican cuando la cosa se pone rígida, si está siempre arriba o siempre abajo, ¿sí? Y cuando digo siempre, es en un periodo de tiempo también. Por eso, por ejemplo, cuando trabajamos en las escuelas, les pedimos que dialoguen, porque quizás en matemática está re bajón, pero en educación física la pasa bomba. Bueno, entonces no es que, ahora, si yo le pregunto al de matemáticas, me dice, no, siempre está así, o al de educación física. Entonces, tenemos que observar cómo es la evolución en todo donde va viviendo. Por eso tenemos que estar comunicados y por eso tienen que saber en el club, donde juega, en la escuela, en todos los lugares, qué es lo que le está pasando, si está atravesando una situación de enfermedad, de duelo o de pérdida, ¿sí? Porque todo va a ser información y no sabemos dónde va a aparecer y de qué manera, si a través de una conducta o qué. Bien. Puede haber sentimientos de rabia, de ser abandonado, puede aparecer el miedo a la muerte a través de alguna conducta, ¿no? Eso tenemos que también estar atentos. Y nos necesitan para integrar la pérdida, ¿no? De nuevo, es por esto que es importante, lo que le decía, avisar a todos los adultos, porque esto derrumba justamente el mito de que no se dan cuenta. Ellos necesitan que haya alguna palabra, que haya alguna mirada. Y si los dejamos solos, a futuro tenemos adultos que no saben muy bien qué hacer con el sufrimiento. Evitar el abandono emocional creo que les quedó claro. Y el concepto de doble duelo es un concepto que también se los dejo para mirar, que es que se llama doble duelo cuando de repente en una familia se muere la mamá y los niños pierden a la mamá, pero el papá está tan triste que un poco también lo pierde, ¿no? Porque no puede nada, está tan triste que queda captado. Entonces esos niños, además de perder a su mamá, pierden a su papá. Por eso, si yo trabajo con estos viudos o viudas, una de las cosas que tengo que trabajar muchísimo es, les diste de comer, cómo vienen las rutinas. No va a ser lo mismo que una persona que perdió a su pareja y no tiene hijos, es otro duelo, ¿sí? Acá es un duelo que en el mismo tiempo que estoy cuidando a gente que quedó vulnerable. Bien. ¿Vamos bien, Luz?
¿Quieren decir algo? Sí. Muy bien, no, ahí hubo una pregunta, pero ahora vas a ir, que es de qué edad estamos hablando, así que vos ahora te vas a meter con esto, con Bien. los distintos momentos. Acá hay algo muy importante que es ver, hay algunas cuestiones teóricas que sí está bueno ver, esto lo pueden, yo les voy a contar como un salpicadito, pero pueden investigarlo un montón, que es que la idea de irreversibilidad, de que la persona que se va no vuelve, se construye, no nacemos entendiendo eso. Por eso está bueno saber, y también si acompañamos a familias y trabajamos en salud, está bueno decirles, por ejemplo, vamos a ver ahora la muerte, cómo se va conformando el concepto por etapas, qué preguntas están haciendo, porque también para mí, cuando yo defino el duelo es una gran pregunta, es un cambio de identidad, ¿no? ¿Quién soy ahora sin ella? Y en la infancia muchas veces es, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me lleva a fútbol? No es si la voy a extrañar o no, necesito otras preguntas. Y a veces como adultos estamos esperando preguntas de adultos, y me acuerdo una vez un niño que estaba muy mal, tenía un cáncer avanzado, y yo fui con todas mis preguntas, debe estar preguntándose qué es la muerte y a dónde va, y fui como preparada para una charla de filosofía, y cuando llego para ver qué le preocupaba, me dice, "Ah, yo lo único que quiero es poder tragar, no puedo tragar con esto que tengo acá". Y bueno, fue eso, ¿no? Entonces también vayamos al encuentro de qué les preocupa con este tema, que quizás no es algo era algo más simple, ¿sí? Entonces, de 0 a 2 años hay cambios físicos, hay cómo lo viven, ¿no? Es una edad donde todavía no está, no está instalado para nada, donde van a percibir la falta es en los ritmos. Acá es muy importante mantener la rutina y los ritmos, ¿no? Los bebés que van a estar muy, muy atentos a la emocionalidad del adulto. Por supuesto no va a haber grandes preguntas, el síntoma va a ser quizás si se le corta el ritmo, ¿no? Mantenerlo. Acá la muerte los pone en contacto con la ausencia de 3 a 6, ¿no? Y la pérdida tienen mucho miedo de perder el sostén a esta edad y la contención de los que lo cuiden, ¿no? Y a la vez oscilan también, lo están construyendo. Entonces, ok, son esos niños que por ahí vos le decís, ya está, se murió. Sí, te dicen, lo entienden, capaz que lloran, pero al rato te dicen, bueno, pero ¿viene a cenar igual? ¿O va a estar para mi cumpleaños? Y vienen las familias y me vuelve a preguntar, entonces tengo que hablar un montón de veces de algo que me dolió. No se los hacen a propósito. Es que el concepto de irreversibilidad está en construcción. Entonces acá hay estas preguntas, tienen que ver con el pensamiento mágico que todavía está, ¿no? En el cielo se juega, se respira, hace frío. Acá la estrellita, el arbolito, todo el simbolismo, bienvenido. Los rituales de 0 a 100. Siempre rituales, siempre. Y acá hay algo como, una vez una mamá dice, trabajábamos esto de que la niña necesitaba jugar a que estaba su papá, de 5 años. Ella ya sabía que el papá no estaba y estaba construyendo esta idea, pero en un momento le dice, bueno, mamá, jugamos a que es el cumpleaños. Entonces ponemos los platos, y ponía todos los platos, y ahora le vamos a cantar. Y la mamá tenía esa lucha de decir, no, esto está mal, hasta que en un momento hizo clic y dijo, dale, juguemos. La alegría de esa niña de jugar a que estaba su papá, esto no fue una iatrogenia, no fue algo negativo. La nena era muy consciente, pero es en el juego que la infancia elabora. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, claro. Perdón, no, viste que vos dijiste, usaste algunas expresiones que se suelen escuchar en el campo, ¿no? En el cielo se puede jugar, o los angelitos, todo eso. ¿Hasta qué punto está bueno usar esos eufemismos o suavizantes, por decir de alguna manera? Te pregunto esto porque es algo que se escucha mucho, por lo menos cuando yo era chica, tengo 51, se escuchaba mucho, y yo nunca voy a olvidar que un día jugando con mi hermana en casa, la veo y estaba colgada del balcón francés, subida arriba del macetero, o sea, entre las persianas y el macetero y el vacío. Y la saqué y le pregunté qué estaba haciendo, y me dice, ve al cielo con mi abuelo. No, perfecto, buenísimo.
súper literal, entonces quería como... No, no, ¿viste? buenísimo, y ahora íbamos a llegar a esa parte que tiene que ver, hay que ser muy claros y hay que dejar muy claro que la persona se murió y que es que morir es que el cuerpo deja de funcionar y es que no vuelve más. Ahora, en el dónde está, hay algo que es en esta edad. Después ya, a partir de los 9, 7, 9, ya se va dejando eso, ¿sí? Necesito, y ahí es donde puedo yo, y siempre está la conversación. Nunca hablar también de que tenemos la posta los adultos, porque aparte no las tenemos, eso sería mentir, ¿no? Entonces, es muy importante también decir, yo creo esto, ¿vos qué crees? ¿No? No es que sé que está ahí, sé que, porque por ejemplo, yo me acuerdo también que es como, bueno, está en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, cuando vaya en avión lo voy a ver porque el avión va al cielo. ¿Vos crees eso? Puede ser, no sé si es así, como al educar en estos temas es educar en que no sabemos, es el misterio más grande de la vida. Entonces, es súper importante también no querer darle, ahí está, muy bien, que ahí está el viejo, estábamos en las últimas. No querer rescatarlos del dolor, ¿no? Si yo estoy diciéndole algo para que no tengan dolor y en eso que les estoy diciendo, minimizando, dándole una imagen para reemplazar, pero no le está dejando claro que el hecho es que no está más, estoy haciendo las cosas mal. ¿Sí? Ahora, si yo después de que lo dejé claro, hay alguna imagen que nos sirve, que es a la noche darle un besito a la estrellita, pues si está en la estrellita, sí, favorece, alivia, acompaña, ¿sí? Pero siempre tiene que estar también esta claridad. ¿Mm? Ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto. ¿Estábamos ahí? Sí, vamos ahí. Se me venía un ejemplo. Bueno, perfecto. Entonces estábamos con esta edad. Esta edad es donde van y vienen, ¿sí? Van construyendo esto. Lo que me parecía importante estaba en el ejemplo de la mamá que se animó a jugar. Los chicos saben, el juego es la inteligencia del adulto, ¿sí? Entonces, en los niños. Entonces, favorecer juegos, favorecer que haya, les recomiendo que haya algún lugar de la casa donde haya una velita, donde esté la foto de esa persona que no está, donde yo puedo ir y dejarle un dibujito. El tema es, ¿qué hago con el dolor? ¿Qué es lo que nos pasa a los adultos, no? ¿Qué hago con el dolor de esa persona que no está? Bueno, en la infancia también, y de repente poder darles estos lugarcitos simbólicos y de rituales, nos vienen a ayudar, ¿sí? Pasamos ahora a la que sigue. Bien, acá se pone más complicada la cosa. Si querés darle un clic más y aparecen las preguntas, así ya nos acompañan. Acá están como en esa transición, de hecho, a los 9 años es como una crisis muy grande porque ya entienden que la muerte es irreversible, que la persona no vuelve más, y también empiezan a entender que ellos también se pueden morir, ¿no? Entre los 9 a los 11 empieza esta angustia donde, mi mamá se puede morir, y también me puedo morir yo. Entonces, es la caída, ¿no? Los 9 es el gran vado que dice Jung, y Steiner también habla mucho de este momento, es el 4º grado, 5º grado, donde, papá no era tan genio, mamá, se caen los héroes, se habla, ¿no? Que es como un momento muy fuerte, donde hay que acompañar y donde va a haber mucha ira, donde va a haber algo muy, muy, muy físico también, y se interesan también por cuestiones físicas. Por eso acá está bueno ir a respuestas que tengan que ver con esto. Sí, el cuerpo no funciona más, no, creo que allá no necesitan comer, no lo sé, el no lo sé ya lo pueden sostener también. En verdad lo pueden sostener siempre, nosotros ya tenemos que poder bancarlo más acá, ¿sí? Dentro de las luces está bueno estar atentos a cómo está en la escuela, a cómo está su atención. Hay niños que quizás no dicen nada, pero están todo el día con sueño. Bueno, esas son pequeñas luces que está bueno mirar. Bien, seguimos. Vamos avanzando. 9 a 12 ya están como, acá se ponen a ver las preguntas también. El siguiente clic. Se ponen más empáticos, ¿no? Se empiezan a preguntar, no se miran solo lo que les pasa, sale un poquito este narcisismo infantil y es, mamá, te ayudo, estás triste, ¿querés que yo me ocupe? Acá también hay que tener cuidado con la sobreadaptación, ¿no? Con querer, nos van a salir a rescatar y a cuidar,
como disminuye totalmente casi el pensamiento mágico y ya es como el psiquismo de un adulto, siguen siendo niños y siguen necesitando su espacio para doler, para duelar y para ser contenidos, ¿sí? Aunque son mini adultitos. Entonces, es una edad que está, viste, a veces se empiezan a hacer cargo de los hermanos chiquititos, es como, bueno, espera, seguís siendo, ¿no? Estar muy atentos a eso. Bien, pasemos, así tenemos tiempo para preguntas. Esto responde, y estas son las cosas que quiero que se graben. ¿Qué necesitan las personas pequeñas para saber sobre la muerte? Punto 1, la no funcionalidad. Esto hay que dejarlo muy clarito, justamente para evitar esto que traía nuestra compañera. El cuerpo deja de funcionar cuando una persona muere. El cuerpo no necesita más nada, ¿sí? Ya está, terminó. Podemos usar la mariposa, podemos compartirlo, porque es un ejemplo muy maravilloso, el de la crisálida y la mariposa, ¿sí? Pero el cuerpo, como el gusanito, no está más, no se necesita más. Irreversibilidad, ¿sí? Lo que muere no vive más. La persona no va a volver. Esto tiene que quedar muy, muy claro. Y esto hay que ir a chequearlo. Porque a veces, hay un ejemplo muy gráfico, ¿no? Que es un papá que le cuenta a su hija, bueno, sí, vos le preguntás y dice, sí, yo ya hablé todo, ya le dije que su mamá se murió de cáncer. Y que dijo, no, bien, lo lloró, listo, y no hablamos más del tema, pasa. Y al año hacen un trabajo en la escuela sobre los signos del zodíaco. Y a la nena le agarra un ataque de llanto y dice, no, yo no puedo hablar de esto porque mi mamá se murió por mi culpa porque soy de cáncer. O sea, el padre había hablado, pero no había chequeado cómo el psiquismo había ordenado esa información. Este es el trabajo, hablar y después preguntar. ¿Qué entendiste? ¿Qué preguntas tenés? ¿Qué te imaginás? ¿No? Otro caso importante, yo trabajo en una ciudad muy pequeña, entonces esto me da la posibilidad de a veces ir al velatorio de mis pacientes, a quienes acompaño y acompaño también a la familia, y esta era una mujer que había sido abuela muy joven y sus nietas la querían un montón y tenía una nietita de 7 años. Y en el velatorio todos estaban llorando y estaban con mi paciente, y la niñita la vi como que se iba abajo de un árbol y estaba con una cara rara, y no había muchos adultos porque estaban todos muy angustiados. Me acerco a preguntarle cómo está, y acá estoy porque viste que mi abuela se murió. Sí, vine a despedirme de ella. Y ahora mi mamá está llorando. Y yo ahí paré las antenas. ¿Y qué pasa con que llore tu mamá? ¿Y que te acordás que la abuela los últimos días lloraba? Sí. Y entonces mi mamá se va a morir porque está llorando como lloraba mi abuela. Perfecto. Ahí, intervención del adulto. No, las personas no se mueren por llorar. O sea, eso que ella estaba construyendo, yo lo tengo que desactivar como adulta, porque no era correcto y la llevaba a un sufrimiento y a una creencia negativa que iba a ser una adulta que no iba a llorar, porque ahí se cristalizan las cosas. Entonces, estemos muy atentos, pero si yo no la hacía hablar, no me entero por dónde va la cosa, ¿sí? Fundamentalmente, entender que no vamos a ver más a esa persona. Cuando alguien muere, las personas que la querían tienen respuestas emocionales. Esto también. Las muertes traen tristezas, emociones, agradecimientos, ¿no? Entonces, es probable que veas a todos más tristes. Es probable que tu amiguito cuando vuelva al colegio esté triste, ¿sí? Y tenemos que hablar. Muchas veces yo voy a las escuelas y hablo con los chicos porque la preocupación es, ¿cómo recibo a mi amigo que acaba de perder a su mamá? No sé qué decirle. Bueno, habilitemos lo que puede pasar. El concepto de universalidad. Todos nos vamos a morir, ¿sí? No es un castigo, es previsible esto que les decía, de que sucede, ¿no? Y la introducción de manera gradual, por etapas, esto que le estamos diciendo, ¿no? De que lo que contaba antes de cómo se va construyendo en el psiquismo. Y también explicar que hay distintos tipos de muerte, ¿no? Porque a veces también las construcciones son de las pelis, todos se mueren porque alguien los mata o por algo, o el cáncer, ¿no? El cáncer, ¿no? Y más del 50% del cáncer se cura. No es que todas las personas con cáncer se mueren, o sea, habilitar lo complejo de esto, ¿sí? Y muchas veces hay culpabilizaciones. A veces voy a los colegios y lo primero que pregunto es, ¿cómo fue el último día de este compañero que no está más, ¿no? Porque muchas veces me encuentro con chicos muy angustiados porque ese día no le prestaron un sacapuntas, entonces
yo o lo traté mal o le dije, y entonces ahí hay algo que hay que desactivar, ¿no? Es esa culpa, fue por mí, o no hice la tarea, mi mamá quería que estudie y yo no quiero estudiar, entonces yo puedo no bancarme incluso a la persona que falleció, ¿no? Mi compañerito. Bueno, desactivar, estar muy atentos a que no haya este tipo de asociación, ¿sí? Una muerte no depende ni de la bondad ni de la maldad, y no es un castigo. Bien, seguimos. Estas son banderas rojas, que las vamos a pasar más rápido porque les quiero mostrar una cosita más, que esto lo pueden encontrar, que tiene que ver con esto que un poco ya les conté, que es estar atentos a cuando la cosa, más que nada, se fija en alguna emoción, ¿no? Seguimos, vamos a ver si llegamos acá. Esto les quería compartir, si querés andar preparando para el video, Luz. Es un taller que damos con adolescentes, que se llama Me muero de lo vivo que estoy, que justamente para que vean que esto es algo que se puede conversar. Es un taller de varios encuentros donde con alumnos de cuarto y quinto año conversamos sobre la muerte, ellos preparan entrevistas, llevo a veces a alguna paciente, alguna persona también en duelo, y hablamos de lo que es enfermar, de lo que es morir, de lo que es duelar, ¿sí? Y este es un video que estoy autorizada a mostrarles sobre lo que dijeron al final, después de haber compartido esto, para mi sorpresa, ¿no? También para la sorpresa de todo el equipo, que era como, bueno, a ver qué van a decir sobre el taller. Y fíjense lo que dicen, es cortito. ¿Se escucha? No se escucha. No se escucha. Bueno, probamos una vez más y no se los cuento yo. ¿No se escuchaba? No, A ver. son de una escuela de Bariloche. Tengo 16 años y voy al colegio. Ahí. Yo me Rocío, tengo 16 años y voy a colegio. Bueno, el taller a mí me pareció que estuvo buenísimo. Es algo raro en los colegios, pero me pareció bueno que cuando ya estuve en el colegio y que podamos estar con nuestro grupo que nos conocemos un montón, como que nos facilitó y nos ayudó para conocernos un poco más. Aprendimos sobre algo que todo el mundo va a pasar. A mí me sorprendió ver cómo lo hicimos todos juntos, que otras personas se hacen las mismas preguntas que yo, que pensé que eran solo mías, y que todos nos preguntamos lo mismo. Bien. Esto me parece importante. Lo que se quedaron es que se conocieron más como compañeros, que se acercaron más y que salieron de esta aislación de que esta pregunta era solo mía y pudieron compartirla. Compartamos estos temas. Y vemos, no están para nada traumados, ¿no? Y estuvieron 8 encuentros conmigo hablando de la muerte. Entonces, me parece que parte de lo que quería transmitirles hoy también era la confianza de salir a la cancha, estoy muy futbolera, a tocar estos temas, y a ver, al final, hay los últimos slides, Luz, el que sigue. Acá hay algunas recomendaciones que les dejo, hay algunas películas, hay 2 películas que hablan para mí de forma muy linda de cómo acompañar la muerte y el duelo en la infancia, y hay un libro, esto es de la Fundación IPA, una fundación donde trabajamos muchos años, y lo seguimos haciendo acá en Bariloche desde distintos lugares, y el que sigue, Seamos Faro, para que no se lo olviden, y uno más, ¿qué nos llevamos? Siguiente. Bueno, no lo leo mucho, pero tiene que ver con esto, con que recordemos fuertemente, como que recomendamos fuertemente, que se toquen estos temas de enfermar, morir y duelar, de que esto es algo natural, de todos estos del concepto de irreversibilidad, de que el vínculo con el duelo en la infancia es oscilante. Bueno, este lo van a tener grabado porque es como la síntesis de los conceptos más importantes de hoy. Y el que sigue. Y acá les dejo también algunos datos míos. Yo me dedico a acompañar estos procesos de enfermar, morir y duelar. Acá les dejo también mi Instagram por si quieren, donde si quieren mi página por mi libro. Y también escribo mucho sobre los procesos que acompaño, y la escritura para mí también es una forma de cuidarme. Y ahí hay un newsletter que es gratuito, que si quieren se pueden inscribir. Háganme preguntas si quieren, hablé un montón. Fin. Si quieres dejar, ese justo es el que estaba mal, así que eso. Bien.
Bien, muchas gracias, Guada. Muy lindo. Bueno, ahí Natalia, levantó la mano. Natalia, Gracias, Luz. médica de Ecuador. Hola, Guadalupe. Buenas noches con todos por allá. Bueno, quería hacerte una pregunta con respecto a lo de edades. Me llamó mucho la atención que entre 9 a 12 años, claro, usualmente intentan ayudar, pero seguramente también son más sensibles en lo que es, digamos, el entendimiento de un duelo y un fallecimiento. Entonces, así como quieren ayudar, probablemente necesiten ser un poco más ayudados también. Y como decía Andrea Martínez, que tuvo su experiencia con su hermana pequeña, te cuento, hay muchas frases que a veces, como tú decías, como padres, como cualquier entidad, vecino, lo que sea, queremos ayudar y decimos, se fue a un lugar mejor. Yo tengo un hijito de 5 años y él cree mucho en Dios. Eso que en la casa yo digo a veces es parte de su esencia, y a veces me dice, yo me quiero ir con Diosito. Entonces, en buena hora yo ya he hablado sobre la muerte con él de una forma para que entienda, porque a veces van a ese lugar mejor, digamos, ¿no? Y si uno no les explica, pueden tener estas experiencias como la hermana de Andrea, que quieren intentar llegar hacia un ser querido, hacia la abuela, hacia la madre, o a un lugar mejor. Entonces, qué lindo todo esto que tú nos has comentado sobre cómo serían los pasos. Y claro, mi pregunta iba... perdón que me desvié un poco, pero era justo para conjuntar todo esto. Cómo en esta edad, que es más de 9 a 12, aparte que quieren ayudar, ¿cómo les abordas más tú en estas edades? Porque usualmente, claro, ellos al intentar ayudar probablemente necesiten ser más ayudados porque son más conscientes de este proceso o de esta transición. Bueno, primero me parece que hay como mucho miedo a que cuando los niños dicen a veces, cuando un adulto, por ejemplo, dice me quiero morir, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? No es que se quieren morir literal, ¿no? Pero a veces el dolor nos hace decir esto. Yo creo que está bueno que no nos aterremos ante lo que digan. Sí, observémoslo, vuelvo a la idea, si lo dice todos los días, si es una idea recurrente, es una señal amarilla, si la persona todo el tiempo dice me quiero ir con la persona fallecida. Ahora, si lo dijo una vez en un contexto y lo dice cada tanto cuando está triste, bueno, ahí lo tomo, pero lo escucho, porque creo que muchas veces nos asustamos tanto de eso que dicen que entonces también coartamos un poco. Entonces, primero es, ¿y por qué? ¿Y qué siempre de nuevo la repregunta, hacerse la psicóloga, yo les digo, ¿no? Como volver a preguntarle, ¿y por qué piensa eso? ¿Y en qué llega? Y después con respecto a, porque sentí que eran como 2 preguntas en una. La siguiente, que tiene que ver con cómo es, cuando son un poquito más grandes, con esto de ponerse en ayudadores, es más complejo, tiene que ver aparte con las distintas personalidades, pero siempre es ver de qué manera. Yo lo que hago es decirles, bueno, ahora jugamos a que yo te cuidamos, así que ahora vos me contás a mí. Y ahora, y también estar atentos a cuando le pescamos, porque por ahí no hablan de esto, pero se ponen a llorar porque una amiga no quiso jugar con ellos, o por algo que era una pavada y que nada que ver. Nada es una pavada en la infancia, eso también sería una gran premisa. Y los caminos son a veces sinuoso, ¿no? No es clarito, no es que de acá a acá voy a llegar, capaz que de repente hablando de otro tema, ay, ¿no será que estás llorando porque vos también extrañas a Susanita? Y ahí, esto que les decía de prestar el yo, prestar la palabra, y ahí decir, hoy te quiero hacer upa, ¿no? Y hoy te vuelvo a que seas niñito, ¿sí? Bien, no sé si respondo un poco. Gracias. El proceso de la contención, de volverles a sentir como niños. Muchas gracias, me ha encantado. Así que gracias por responder las preguntas y por toda tu presentación. Gracias. Gracias, Nati. Hay 2 preguntas más. Voy de abajo para arriba. Una tiene que ver con el tipo de muerte, Guada. No sé si quieres decir algo. ¿Cómo abordar el tema con niños cuando se trata de la muerte por suicidio? Si querés hacer... Bueno, invítenme otro día entero, porque para hablar de suicidio es un temón. Bueno, es muy difícil. O sea, por supuesto que es distinto todo esto que fui contando. O sea, acá yo me dedico con duelo anticipado. Yo trabajo con duelo anticipado, que es lo que nos permite la enfermedad
¿no? El cáncer o Parkinson, enfermedades que el niño también va viendo y va entendiendo, mamá ya no puede hacer esto, no puede hacer esto. Ahora, en la muerte súbita, en un choque o en una muerte violenta como el suicidio, bueno, entran a jugar otras cuestiones. No podría responderlo ahora de manera correcta porque tiene que ver de nuevo la edad, no es lo mismo contarle a alguien, no es lo mismo cuál fue la historia, cómo estaba esa persona que tomó esa decisión, qué contexto había, acompaño situaciones de suicidio, pero tengo que ver mucho, mucho el contexto para poder entender cómo hacerlo. Se trabaja mucho de manera sistémica con la familia, con el equipo, hay que trabajar mucho la culpabilización y un montón de cuestiones. Y también pescar si no hubo algo de duelo anticipado, si era alguien que estaba transitando una depresión, ver en ese contexto de qué materiales me puedo agarrar para nombrar y explicar, ¿sí? Pero bueno, es muy largo. Es un tema muy, muy interesante que también lo vengo como siguiendo y lo estudié un poquito. Bien, hay otra pregunta que te voy a leer primero la previa a la pregunta porque es para contextuarla, que dice que trabaja con infancias migrantes y refugiadas que se ven atravesadas por muchos duelos y desde la distancia. También me encuentro con esa diversidad de familias con distintas religiones que a veces niegan un poco estos aspectos de la muerte que mencionás. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo intervenir sin ir en contra de la creencia religiosa, por un lado, y por otro lado, si considerás es mejor hablarlo, como mencionás, aún si va un poco en contra de la creencia religiosa, y bueno, y si hay que trabajar esto con los padres también? Bueno, buenísimo. Siempre lo que trae la familia es material para construir el relato, ¿sí? Nunca en contra del relato familiar, siempre equipo. Entonces, yo trabajaría con estas familias, trabajaría con la historia de pérdidas, las familias migrantes que tienen, bueno, en Buenos Aires pasa mucho, yo trabajaba mucho con chicos que venían de todo el país, incluso de Perú, de Bolivia, a hacerse tratamientos súper largos. Entonces muchas veces, claro, eran tantos temas que la muerte era una más, pero no se le daba lo que yo consideraba que era el rol que necesitaba. Bueno, había que escuchar, porque la muerte en esos contextos aparecía, hay mucho más ahí para escuchar que para decir. Y una vez que tengo todo esto, quizás saber que podés sugerirle a los padres, pero que también hay unas cuestiones de prioridades en la pérdida que ellos van a querer administrar de determinada manera. Lo religioso yo siempre lo incorporo, yo creo que esto es algo que son las creencias de cada uno. Ahora, con respecto a qué decir y qué no decir, hay posiciones que está bueno tomar. Por ejemplo, te traigo el ejemplo de un colegio, ¿no? Cuando hacemos esto también en las escuelas. Bueno, pero la familia no quiere contar. Bueno, pero yo cuido no solo a esa familia, cuido a todos los alumnos, cuido a todo el equipo docente, y la posición de la escuela es hablar del tema. Entonces, yo le aviso a esa familia que esto va a ser hablado, y va a ser hablado de determinada manera, ¿sí? Respetando. Si el chico no quiere, bueno, ese día no irá, pero sabrá que todos sus compañeros lo van a hablar. Entonces, lo que yo sugiero es quizás compartir, tomando sus creencias, como un doble escenario. Tomo el contexto, tomo lo que ellos traen, y también cuento que esto es un tema que yo, como psicóloga, acá tomar posición, yo como psicóloga, o como compañera, o como trabajadora social, o como quien sea que estén trabajando ahí, considero que esto es algo que es importante hablar. Quizás podemos usar el lenguaje de su religión, construyamos de qué lenguaje, pero el mensaje de que fulanito no está más tiene que llegar, o de que tiene una enfermedad y algo va a pasar, tiene que llegar. Pero me parece muy importante esta idea de hacer equipo, ¿sí? Y confiar en los tiempos también a veces del otro. Hay otra pregunta que por ahí la reparafrasearía un poco, no sé si es en relación a eso, pero quizás podés decir algo que tiene que ver, bueno, cómo se le explica a un niño la pérdida de otro niño, quizás pensar, digamos, en el lugar de los hermanos y el acompañamiento a los hermanos, ¿no? Cuando la muerte es la muerte de un niño. No sé si podés decir algo de eso o querés sumar algo que dijiste. Bueno, sí, dije como muchas de las cosas van aplicadas a esto, pero me parece que acá hay algo muy importante que es, que no lo nombré y que tiene que ver con la culpa del sobreviviente. Esto se pone en juego también, y
Justamente actualmente trabajo con una familia que sucedió hace muchos años la muerte de una niña de la familia, pero la hermana quedó muy tocada por esto, ¿no? Siempre sentí que todos hubiesen preferido que sea yo. Bueno, ahí hay que ir a buscar estas creencias negativas, hay que ir como detectives a ver por dónde está esa cabecita, cómo lo está ordenando, si hay un lugar, si hay, y desactivar cualquier idea de castigo, que no hay, no hay un muerto mejor que otro, son cosas que suceden y que no hay culpables, ¿sí? Y que su dolor es muy importante también como hermanito, ¿sí? Y que ahora vamos a estar tristes en casa y vamos a ser papás tristes o tíos tristes, como nombrar que el contexto que le queda no es sencillo, ¿sí? Me parece que hermanos es un tema también muy, muy interesante. También todo lo que dije de doble duelo aplica a esto. Y si te preguntáramos, las pasaste como rápido, pero quizás las podemos retomar ahora, Guada, como las banderas rojas, ¿no? Cuando se trata de la muerte de un niño, digamos, en relación a los hermanos. Las banderas rojas, después ahí las van a ver algunas, pero para mí lo más importante, me pongo medio repetitiva en esto, porque a veces un niño puede estar diciendo, me quiero ir con mi hermanito, pero lo dice una vez, o un niño puede estar con dolor de cabeza, o haciendo síntomas. Muchas veces los hermanitos hacen los mismos síntomas que el hermano fallecido, esto lo veo un montón. Empiezan con el dolor de cabeza y empiezan con esto. Bueno, déjenlos un poquito, están buscando, y a veces los padres también quedaron asustados, entonces los mandan a hacer un montón de chequeos y no había nada, pero están buscando algo de atención ahí. Entonces, yo creo que el primero, el segunda vez lo llevan al pediatra, ya el tercero quizás es importante empezar a tomar este síntoma y a ver qué está pasando. La bandera roja tiene que ver con si está demasiado tiempo por varios días en una emoción fija. Está triste siempre, o está siempre muy arriba, o niega, no habla nunca, 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 ¿sí? Y en un tiempo prolongado. Que esté una semana sin querer ir al colegio, a mí no me preocupa. Para que esté 2 meses, bueno, hay que consultar, ¿sí? Un par de veces dijo que le dolía la panza, bueno, ahora, siempre le duele la panza, hay que consultar, ¿sí? Dijo una vez que quiere estar con el hermanito, ahora lo dice todos los días y se quiere quedar en la cama, hay que consultar. Bien. Bueno, acá hay una pregunta que también lo venís trabajando, pero quizás podés decir algo más. ¿Qué pasa cuando los niños no quieren hablar de el padre o la madre fallecidos, ¿no? ¿Cómo abordar la muerte en esas situaciones? Un poco se los respeta y un poco no se los respeta nada. Si no quieren hablar también es, porque también ese adulto que está ahí acompañando también está en duelo, estimo, porque es alguien cercano. Entonces yo quiero hablar, ¿no? Ahora, quizás hay algo de lo confrontativo que quizás no es lo ideal. Hoy quiero hablar, sentémonos que vamos a hablar, ¿no? Y hacer algo como formado, vamos a un cafecito a hablar, eso es terrible, te van a hacer así. Ahora, si yo de repente digo, ay, esta velita que me encanta, me la regaló tu mamá. Y vos sabés que cada vez que la veo me acuerdo el día que, y es a través de una anécdota, empezamos a hablar. Acuérdense del pato y la muerte. ¿De qué manera natural puedo hablar de esto? Un recuerdo, una anécdota, un chiste, el humor. El humor en el duelo es clave. Entonces, utilicemos el humor también, ¿no? ¿Qué te acordás de cuando, no sé qué? Y quizás después de eso le puedo preguntar, ¿y cómo estás con que hace mucho que no la ves? Pero después de que aflojé la coraza, si voy directo, ¿cómo estás con la muerte de fulanito? Coraza. Bien, y esto que dijiste me parece importante, también hay que ver con quién no quieren hablar, porque quizás, digamos, no quieren hablar con el partener que los está sosteniendo, ¿no? Digamos, quizás no pueden hablar con la mamá porque está, digamos, en pleno proceso de duelo, que además de perder al padre de su hijo, pierde a su compañero, pero sí pueden hablar con alguna otra persona cercana, ¿no? En esa primera etapa, los vínculos que sostienen, digamos, a esa son fundamentales. Los vecinos, la cantidad de vecinos que vienen a decirme, mi vecinito está y quiere venir a mi casa, porque también hay algo, un concepto también que no nombré, bueno, se puede nombrar todo, puedo estar 1000 horas, que es el descanso del duelo. También los niños necesitan descansar de esa tristeza que hay en la casa.
de su propio dolor. Entonces, por eso esto cuando yo decía que es oscilante, está bueno que vayan, que estén en otro, y quizás en ese otro lugar con el vecino que están tomando la merienda, en un momento nombran algo o una preocupación, me preocupa mi mamá, no, yo estoy bien, pero mi mamá, bueno, y a través de lo que ven en ella, tramitan algo de lo que les pasa a sí mismos, ¿sí? Por eso están buenas estas charlas y perderle el miedo a hablar de la muerte, perder el miedo, porque todos estamos en la atención primaria, no sabemos con quién nos va a tocar, ¿no? Acompañar desde ahí. Así que, bienvenidos a que hayan venido. Totalmente. Y decís esto y pienso en esa primera pregunta que hiciste, ¿no? Digamos, ¿a quién le toca? A todos, sí. Estemos desde el lugar que estemos, porque a veces estamos en ese lugar, en el lugar del vecino, del compañero de trabajo o de la mamá que es la mamá de otra amiguita de el hermanito que falleció, y saber estar atentos también es sostén para ese que está en duelo, para que pueda seguir sosteniendo, digamos, a los niños y niñas que hay en esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Digamos, sostener al que cuida para que pueda seguir cuidando esa infancia, forma parte de la prevención primaria que podemos hacer todos, no hace falta que seamos equipo de salud. Y de hecho, me trae una imagen de uno de los últimos casos que acompañé, que fui a hablar al colegio, y era adolescente, y había perdido a su mamá, y en la reunión eran todos los papás de sus compañeros que estaban preocupados por cómo acompañarlo. Y cuando terminó, entonces una mamá dijo, siento que ahora todos tenemos que ser pedacitos de mamá para ella. Y fue una imagen tan hermosa, porque es verdad, esa joven hoy va a seguir yendo a esas casas, y que esas sean pedacitos de mamá me dio como dije, es por ahí, es colectivo. Totalmente. Son las comunidades que cuidamos y todos tenemos responsabilidad en eso, porque sí, puede ser, digamos, nuestro familiar directo, pero puede ser nuestro vecino y siempre hay posibilidad de estar disponibles, es eso que dijiste. Y los duelos, aunque duelan, traen regalos. Hola. Ya la hora más. Traen regalos, traen personas que nos acompañan, traen pedacitos de mamá. Bueno, qué lindo. Mirá qué puntual, cerramos a las 8. Dan ganas de seguir y de que podamos seguir conversando entre todos, pero bueno, me parece que esta primera aproximación ha sido hermosa. Nos has traído un montón de ejemplos, Guada, además de tu clínica, así que ha sido muy generosa, te agradecemos muchísimo y bueno, nos vemos el próximo mes con una nueva propuesta que en breve les vamos a hacer llegar a través de nuestras redes. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y gracias, Guada,